Qué gozo hay en mi corazón poder dirigirnos una vez más hasta vuestros hogares, hasta vuestras vidas, amados. Gracias al Señor por permitirnos estar con ustedes y compartir el consejo de la palabra del Señor, compartir un tiempo de gran bendición, porque eso es lo que Dios nos da a través del consejo de la palabra. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus vidas, bendecimos a cada uno de sus seres queridos en esta hora. Y gracias pues por seguirnos por las plataformas virtuales. En esta hora esta enseñanza es de gran bendición, pues estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en tiempos peligrosos, y cuán importante, cuán necesaria es la prudencia para poder dirigir, conducir nuestras vidas, nuestros pasos, nuestras veredas por el camino correcto. La prudencia puede llegar a salvar nuestras vidas. La prudencia tiene mucha relación con la inteligencia, pues nos hace discernir lo bueno y lo malo. Así que hoy el Señor ha puesto en mi corazón la enseñanza que se titula El poder de la prudencia. El poder de la prudencia, qué necesario que nos es, no solamente para conducirnos en cuanto a decisiones a tomar. La prudencia es tan necesaria hasta para saber qué vamos a decir, qué consejo vamos a dar, cómo vamos a exhortar, cómo vamos a hablar, o qué palabra decir a alguien para no herir, para no lastimar. Cuán importante, cuán necesaria es la prudencia. Tiene mucho poder hasta para salvar nuestras vidas. Así que hoy les invito a abrir las palabras del Señor y que nos acompañen, por favor, a través de la lectura de la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5. Primero libro de Samuel, capítulo 18, verso 5, y también el verso 14. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Les invito a inclinar vuestros rostros, a cerrar sus ojitos en esta hora y que me acompañen en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra, alabanza y adoración, porque solamente tú eres digno de recibirla. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí compartiendo tu palabra. Te pido que pongas palabra en mi boca, palabra de sabiduría divina, que llegue hasta lo más profundo del corazón, que lo conforte, que lo exhorte, que lo restaure, lo edifique y lo levante en el nombre de Jesús. Y que tú traigas esperanza también a aquel que ha perdido su esperanza. Bendigo en este día cada vida. Quita todo estorbo, Señor, que quiera interferir en el fluir de tu palabra. Me pongo en tus manos para que me uses como un canal de bendición, y de antemano te doy la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos en esta hora a ver. Mire la prudencia, el poder de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Mire, la prudencia, según el diccionario bíblico, el significado es que es la cualidad de actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación y reflexión. Escuche bien lo que dice. Con sensatez y precaución. ¿Para qué? Para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida. Eso quiere decir prudencia, ¿sí? La prudencia, según Platón, el filósofo pensador griego,
Dice que es una de las 4 virtudes cardinales. Cardinales porque viene del latín cardinalis. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene su origen, dice, significa principal o fundamental. Las virtudes cardinales son virtudes principales y fundamentales. ¿Cuáles son esas 4 virtudes? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la prudencia, ¿sí? Entonces, aquí nosotros observamos a través de la palabra lo que nos dice el Señor en el libro que acabamos de leer, 1 Samuel 18, ¿verdad? 5, acerca de David. David todos conocemos que era el adorador, el salmista del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios, un joven que Dios le dio la victoria para con Goliat. Todos recordamos, muchos quizás los amigos que nos están siguiendo no saben de esta historia o quizás muchos la habrán escuchado, pero el pueblo del Señor que conoce esta parte que le estoy hablando, conocemos perfectamente la victoria que Dios le dio a David respecto a Goliat. Le dio una victoria grande. David era una persona que, como acabamos de leer, se conducía prudentemente. Era un hombre que se conducía y nosotros ciertamente necesitamos conducirnos con prudencia. ¿Sabe por qué? Porque tener prudencia, ¿sí?, es tener sabiduría. Y tener sabiduría es caminar en obediencia. Si usted me dice, yo soy prudente, pastora, entonces usted con su conducta, ¿sí?, me va a demostrar que realmente usted tiene prudencia cuando yo lo veo caminando en sabiduría. Y cuando lo veo caminando en sabiduría, yo me doy cuenta que no es otra cosa que usted está caminando en obediencia a la palabra de Dios. Y en obediencia a los consejos buenos que a veces recibimos de parte de personas, ¿verdad?, que nos dan, o de nuestras personas, o de aquellas personas que son mayores que nosotros. Entonces, vemos aquí que David, ¿no?, se conducía con prudencia. Dice que él se portaba prudentemente. Saúl lo puso como sobre gente de guerra. Y sabe una cosa, cuando nosotros caminamos en prudencia, porque no es otra cosa que caminar en sabiduría, ¿sí?, hacer ese juicio para discernir si escojo lo bueno o lo malo, si veo el peligro y evitarlo, ¿sí?, evitar el peligro que nos está acechando. ¿Por qué David se conducía prudentemente? David sabía que después de que él derrotó a Goliat, que Dios le dio la victoria porque fue Dios, se ganó un enemigo, y quizás no uno, muchos, pero un enemigo grande entre ellos fue Saúl. Saúl, que no sabía cómo quitárselo de encima. Si usted ve el peligro, usted y yo tenemos, si vemos el peligro, que evitarlo. ¿Qué dice el Señor en el libro de Proverbios? Vamos a ver en el libro de Proverbios lo que el Señor nos dice. Porque todo hombre en prudencia actúa en sabiduría y sus acciones lo revelan, amados. Entonces, mire lo que dice en el libro de Proverbios 22, 3 y 5. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Mire lo que dice. El justo, a ver, 23, Proverbio 22, 3 y 5. Miren lo que dice la palabra. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Dice el verso 5: espinos y lazos hay el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Note usted lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que usted y yo, como toda persona sabia, debemos de caminar en esa prudencia que nos dice el Señor. Porque el Señor nos manda a caminar en sabiduría. Porque nos dice en su palabra, en el libro de Primera de Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo y decidimos vivir una vida alineada a la palabra del Señor, agradable delante del Señor, ¿qué va a suceder? Satanás no está contento, el enemigo de nuestras almas no está contento. Entonces anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vienen las tentaciones, vienen los peligros en este mundo caído en el cual vivimos, y nosotros tenemos que ser sabios, como la Biblia nos dice, prudentes en todo momento, para no caer en el peligro. Entonces la prudencia nos previene, porque nos está avisando, ¿sí? Estamos avisados. Dios a través de su palabra nos avisa, nos exhorta, nos dice: cuidado, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Sabe una cosa? Cuando uno se convierte al Señor, cuando uno nace de nuevo, nadie puede decir: es que ahí donde estás, en esa religión, no te permiten hacer tal y cual cosa. No, Señor. Nadie nos impide nada, nadie nos prohíbe nada. La palabra de Dios nos dice que el que es nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, la simiente de Dios que está en nosotros, no nos permite tener un estilo de vida pecaminoso, haciendo lo malo, buscando lo malo, buscando el peligro. Entonces, si ya el Señor nos advierte del peligro, tenemos que evitarlo. David sabía que Saúl no lo miraba con buenos ojos. Entonces, ¿qué hacía? Se conducía prudentemente, lo puso sobre gente de guerra. Y cuando usted y yo caminamos en prudencia, que es en sabiduría y en obediencia, ¿sabe qué? Dios está con nosotros. Era acepto ante los ojos del pueblo. Pero note acá lo que dice la palabra, volviendo, ¿sí?, a lo que estábamos leyendo en Primera de Samuel 18. Dice el verso 6. Dice: aconteció que cuando volvían ellos de matar al filisteo, salieron mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Sabe cómo cantaban? Dice que cantaban, el verso 7, diciendo: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó el dicho. Y dijo: a David dieron miles y a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cómo no se iba a comportar con prudencia David? Si sabía que David no lo miraba con buenos ojos, Saúl no lo miraba con buenos ojos, se llenó su corazón de celos. Cuidémonos de ese espíritu que estaba en Saúl, porque desde entonces, mire, procuraba matarlo. Así lo dice la palabra. Hoy en tiempo, nosotros tenemos que conocer las personas, conocer los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos pasando una pandemia en donde se nos hacen recomendaciones también. ¿Qué se nos ha avisado? Se nos ha avisado el peligro de infectarnos si no guardamos las medidas que nos mandan a guardar. ¿Y qué sucede? Usted ve
tantas personas que siguen infectándose, que siguen muriéndose, ¿sí? A nivel del mundo entero. ¿Por qué? Porque le dicen, ponte la mascarilla, quédate en casa, evita salir solamente para lo que sea necesario, imprescindible. A ver que tiene que trabajar, pero vaya con sus medidas, ¿sí? De precaución. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace la humanidad entera, la mayoría? Andan en las calles como que sin nada muchos. Entonces, no le echemos después a Dios la culpa. ¿Por qué tantas muertes, Señor? ¿Por qué tanto esto? Porque nosotros, los seres humanos, no hemos tomado la precaución necesaria. No estamos caminando en prudencia. Entonces se desata una mortandad de gente, seres queridos, que jamás hemos querido que se pierdan, ¿sí? Que no pensábamos que muchos morirían de la manera que morirían. Está bien el que, aunque tomando la precaución, Dios se lo quiso ya llevar, está bien, pero hermanos queridos, amigos que me escuchan, seamos sabios, no hay que tentar a Dios tampoco. ¿Para qué exponernos? Si nos dicen que debemos de tomar precaución, hermanos, tomemos las precauciones necesarias. Evitemos el peligro. El avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan de largo y reciben el daño. Sí, porque hoy estaremos viendo sobre lo que es caminar prudentemente, como David se portaba. Él sabía el peligro que le acechaba. Él no tenía la culpa que Dios pusiera gracia en él. Pero sabe una cosa, la Biblia nos dice, en las Escrituras nos dicen, que el que odia disimula con sus labios, mas en su corazón maquina engaño. Tenemos que tener ese discernimiento, porque eso es prudencia. Tener ese discernimiento para ver dónde está el peligro, ¿sí? Para ver qué nos puede hacer daño, qué esto puede traernos consecuencias terribles. David se comportaba prudentemente. Dios, dice la palabra, que estaba con él. Mire usted, el versículo 15, el versículo 15, capítulo 18, 1 Samuel. ¿Qué dice? Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de Dios, de él. Tenía temor de él. ¿De quién? De David. Viendo lo que se portaba tan prudentemente, o sea, no daba cabida para que el otro tenga ocasión de matarlo, tenga una justificación. Él se portaba prudentemente y el otro tenía temor. Y sabe una cosa, mas todo Israel, dice el verso 16, Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y ¿sabe qué hizo David? No le voy a leer toda la porción bíblica, usted puede leerlo por favor en su hogar más tarde, pero déjeme decirle que dice que Saúl procuraba matarlo, y ¿sabe lo que pensó? ¿Sabe lo que maquinó? Porque el que tiene celos, odio en el corazón, no sabe cómo sacarse de encima a esa persona. Él dijo, yo le voy a dar a mi hija, a una de las hijas, y lo mandó a correr el peligro. Dice, si tú haces esto con los filisteos, yo te doy a tal hija mía. ¿Y qué pasó? David cumplió, pero no se la dio a ella, se la dio a otro. Y luego Mical, la otra hija, sí estaba enamorada de David. Entonces Saúl buscó ocasión y dijo, ahora se la daré, ¿sí? Y lo voy a exponer, lo mandaba a que pelee contra los filisteos, para que los filisteos lo maten y digan, no es por mi mano. Miren usted la forma en que se comportaba Saúl por los celos de David. Pero David sabía. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Él se comportaba prudentemente, ¿sí? Dice la palabra en el verso 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David
y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Todos los días. Y sabe una cosa, cada que David salía a la guerra, tenía cada vez más y más éxito. Dios le daba éxito. Dios nos va a dar la victoria en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Y si tenemos algún problema que no sabemos cómo resolverlo, actuemos con prudencia, con sabiduría, seamos sabios, callemos cuando haya que callar, porque eso es prudencia. Hay muchas veces que mire, si David hubiera sido imprudente, le hubiera dicho a Saúl: ay, usted se comporta así, rey, porque usted me tiene envidia, porque yo vencí a Goliat y usted estaba lleno de miedo, ¿verdad? Porque así a veces somos de imprudentes. David hubiera dicho: pero Dios está conmigo. David hubiera dicho cualquier otra cosa delante de él para provocarlo más a hacerlo, y más coraje hubiera tenido Saúl contra él. Saúl vio la prudencia con que este David se conducía. Y así debemos ser nosotros. Somos muchas veces muy imprudentes para hablar. No sabemos el momento en que con una palabra llena de imprudencia, ¿sí?, aniquilamos a una persona. Le bajamos la autoestima. ¿Cuántas veces somos imprudentes y vemos a alguien pasadito de libra y le decimos: qué gordo, qué gorda que estás? ¿Ah? ¿Cómo decimos ese tipo de comentarios? Eso no es tener prudencia. No es tener prudencia, porque eso hiere el corazón de las personas. Eso le baja la autoestima. ¿Cuántas veces somos imprudentes al contestarle a nuestros hijos cuando vienen contentos a decirnos algo, a mostrarnos algo, y no le prestamos atención, o quizás decimos: eso cualquier cosa? Oiga, somos imprudentes, no sabemos lo que causamos, no solamente en comportarnos para prevenir el peligro, sino hasta la manera de hablar. Prudentes, al mejor oír, dice el Señor, que todo hombre debe ser, ¿qué cosa? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Sí? Eso es también tener prudencia. Primero escuchar lo que nos dicen, para no inmediatamente responder cosas que no tenemos que responder. Entonces, la prudencia es muy necesaria para podernos conducir. Mire, ¿sabe una cosa? Es muy importante para las relaciones humanas, la prudencia. David se conducía con prudencia, pero también cuando uno es avisado y no se conduce con prudencia, después de haber sido avisado, pagamos consecuencias graves. Y un ejemplo de ello es el Salomón, el sabio Salomón. El sabio Salomón, pastora, sí. Pero si él era sabio, sí, Dios le dio esa sabiduría, porque él la pidió, y Dios le dice: por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, yo te doy riqueza. Y bueno, le dio toda la sabiduría y riqueza. Pero ¿sabe una cosa? Dios le dio una advertencia a Salomón, al rey. Le dijo que no se junte con mujeres, ¿sí?, eteas, fereceas, mujeres que le harían su corazón volverse en contra de Dios. Y vamos a leerlo en el libro de Reyes. Por favor, les invito a abrir el primer libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer el verso 1 y 2 primeramente. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegaréis a vosotros, porque ciertamente, presta atención a esta palabra, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses,
A estas pues se juntó Salomón con amor. Se juntó con ellas. Él había sido avisado. Y sabe una cosa, llegó una época, la época de apostasía de Salomón, el rey. La época en que él ya envejeció, y nos dice la palabra. Y cuando Salomón, verso 4, era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Verso 6, e hizo Salomón lo malo delante de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Verso 11, la consecuencia grande. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué le parece? Quiero enfatizar y que usted preste mucha atención. Cuando usted encuentre la palabra ciertamente en la Biblia, ciertamente quiere decir con certeza, verdad, seguridad de que así va a suceder. Esa palabra ciertamente que dice el verso 2, cuando le dijo que no se juntara a las mujeres eteas y a todas esas mujeres que eran idólatras, esa palabra es la misma palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto, a Adán en el huerto del Edén. Y yo le quiero invitar en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, creo que está, verso 2. Sí, verso 2, capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente. Entonces, hay bendición cuando se camina en prudencia, que no es otra cosa que caminar en sabiduría y en obediencia. Pero hay consecuencias negativas, malas, prejuiciosas para nosotros cuando caminamos en desobediencia, como lo hizo este rey, que era muy sabio, pero que ya siendo viejo, se inclinó sus corazones, sus mujeres, que Dios le había dicho con las cuales no se junte, inclinaron su corazón a hacer lo malo, a ser ídolos ante Dios. ¿Sí? Ante Dios eso era muy malo. Eso acabó con el reino de Salomón. Entonces, si Dios nos está avisando a caminar en prudencia, andar en prudencia, pues tomemos la prudencia y caminemos con ella. Porque Dios nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Seamos prudentes para hacer negocios, seamos prudentes en las decisiones que tomamos, seamos prudentes para hablar, seamos prudentes para comportarnos delante de personas que a veces sin querer de pronto no le caemos bien. Qué sé yo, no sé, usted ve algo, el peligro, porque eso es tener prudencia. ¿Sí? La capacidad que Dios nos da es la inteligencia para ver lo malo, lo bueno, evitar el peligro. Dios quiere que seamos prudentes. Y en estos tiempos más que nunca, en este mundo caído, en estos tiempos difíciles de mortandad, de zozobra, de angustia y de tantas cosas malas que vemos que estamos pasando, yo les invito en esta hora a orar un momentito conmigo, dándole gracias al Señor, para que Dios nos dé prudencia, ¿sí? Y evitemos el peligro, y tal vez hasta la muerte. Padre, en el dulce y maravilloso nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente queremos andar en prudencia, en esa sabiduría y en esa obediencia, Señor. Tener, Padre, esta virtud, esta cualidad, Señor amado, para poder conducirnos con prudencia y evitar el peligro, porque tú no quieres lo malo para nosotros. Pido tu bendición para cada vida que hoy está escuchando, ha escuchado esta enseñanza, y pido que su corazón lo llenes de prudencia, Señor amado, de sabiduría y también de gran gozo.
Padre, ayúdanos a obedecer, porque eso es tener prudencia, Señor. A obedecer lo que tú nos mandas y a obedecer cuando alguien nos da un buen consejo, Señor, que es para nuestro bien. Bendigo cada vida en esta hora. Sana al enfermo y al que todavía no te ha dado su corazón en esta noche, Señor, sálvalo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor una vez más de poder haber estado con ustedes en este día jueves. Síganos todos los jueves, todos los domingos por Facebook y por mi canal de YouTube. Me encuentran como Pastora Judith Zavala. La paz de Dios guarde vuestros corazones. Shalom.